8 de la mañana, temperatura de 27 grados para arrancar hoy lunes 11 de enero nuestra edición matinal. Violeta González, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo te va, Alexis? Qué gusto estar contigo, estar con toda la teleaudiencia. Muchísimas gracias por estar del otro lado. 8:03 y mucha información que vamos a compartir. Del ámbito policial, hablar de casos de asalto que se produjeron a lo largo del fin de semana. También a partir de hoy, evidentemente, empezarán a regir nuevas medidas sanitarias. Así es, pero yo diría más libertades antes que restricciones. Claro, y me llama mucho la atención, por ejemplo, el hecho de que se habiliten ciertas cosas en lugares en donde la situación epidemiológica no ha mejorado. Así es, vamos a hablar también de los casos de feminicidio que se van registrando ya este año. Lamentablemente los hechos de violencia hacia la mujer no cesan. En menos de 2 semanas, porque son las primeras 2 del mes de enero del año 2021, ya se han registrado 3 casos de feminicidio. Vamos a hablar de todo eso, pero antes, ¿qué les parece si vamos a... 8 muestras, 707 casos positivos, todos comunitarios. Lamentamos informar la cantidad de 18 fallecidos, es el promedio que se mantiene, ya en total 2.405 los fallecidos en nuestro país. 850 internados y atención que es mucha e importante la cantidad de pacientes que se encuentran en unidades de terapia intensiva. 896 recuperados, sumando así 91.443. Total de confirmados 115.733 en nuestro país. Vamos al siguiente informe de fallecidos que contempla la edad y el sexo, así como su distribución geográfica. Datos fallecidos discriminados por franjas etarias. De 20 a 39 años, un caso. De 40 a 59, 4. Y siempre cuando hablamos del rango etario más susceptible, de 60 años y más, en total son 13. Por sexo, femenino 5, masculino 13. Procedencia: Asunción, Central, Alto Paraná, Itapúa, Presidente Hayes, Caaguazú, Ñeembucú y San Pedro. Y vamos a avanzar ya algunos detalles que vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta jornada. Y una de ellas es esta audiencia que convoca al intendente de la ciudad de San Antonio, Raúl Isaac Mendoza. Hoy comparece ante el Juzgado Penal de Garantías de Isabel Bracho para la audiencia preliminar por el proceso de supuesta lesión de confianza por un faltante de más de 850 millones de guaraníes, y se espera que la causa se eleve a juicio oral y público. Raúl Mendoza además cuenta con otra denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, pero no ha trascendido en la Fiscalía de Delitos Económicos. La audiencia está fijada a las 8:30 en el Juzgado de Lambaré. Una información que ya la adelantábamos al inicio del programa guarda relación con la cantidad de casos de feminicidio que ya se registran en nuestro país en apenas 2 semanas. La policía reportó un supuesto caso de feminicidio en la ciudad de Bellavista, departamento de Amambay. La víctima, una mujer de 33 años de nacionalidad brasileña. El hecho se registró en horas de la noche de este sábado. La víctima fue identificada como Sandra Cristín Ventos Rojas, de 33 años. La mujer contaba con documento de nacionalidad brasileña. Agentes de la comisaría Quinta intervinieron en el hecho y hallaron a la mujer tendida en el suelo de una vivienda particular con heridas de bala, presumiblemente de un arma calibre 38. Los investigadores presumen que el supuesto autor sería la pareja de la mujer.
veníamos anunciando ya la semana pasada cuando hablábamos de que se había aprobado en general un proyecto de ley que declara de interés público todo lo que tiene que ver con la investigación, posterior importación y también distribución de vacunas contra el COVID. El Senado sesiona hoy a las 10 horas para proseguir el debate de esta compra de vacunas contra el COVID. Recordemos que el miércoles 6 de enero último la Cámara Alta aprobó en general el proyecto de ley de adquisición de inmunizadores contra el coronavirus. Sin embargo, dejaron para hoy el estudio particular del mismo y hay dos cuestiones digamos, si vamos a los puntos que preocupa evidentemente a los senadores. Uno de ellos tiene que ver con la famosa indemnización en el caso de que tenga efectos contrarios la vacuna y por otra parte la cláusula de confidencialidad que va a permitir a las farmacéuticas tener el secreto de la fórmula. Y a partir de las 10 de la mañana, la comisión permanente analizará el pedido de interpelación al jefe civil del gabinete de la presidencia, Juan Ernesto Villamayor, y al titular de Petropar, Denis Lichi. Juan Ernesto Villamayor y Denis Lichi, que dicha petición fue realizada el pasado viernes por 26 diputados. De ser aprobados, se plantearía que sean tratados en la sesión extra del miércoles en diputados. Se necesitan 12 votos para aprobar la convocatoria a sesión extraordinaria. Hablemos, por supuesto, también del presupuesto general de gastos de la Nación 2021, esta ley que ya fue promulgada por el Ejecutivo y atiendan los números que vamos a compartir con ustedes. Ha sido un año sumamente difícil, el anterior, hablamos del 2020 y es por eso que poco y nada se ha modificado con respecto a la perspectiva para este año. El monto aprobado asciende a 92.2 billones de guaraníes, lo que se traduce en más de 13.000 millones de dólares. Los principales ejes, la recuperación económica y el manejo de la crisis sanitaria, pero el mayor reclamo sigue siendo que hay prácticamente nula inversión, tanto en salud, en educación y en otros rubros. Uno de los más beneficiados, el Ministerio de Justicia. Bueno, vamos ahora a una información policial que nos traslada hasta la zona de Capitán Miranda, departamento de Itapúa. Violeta, atención a las imágenes de circuito cerrado que dejan en evidencia el momento en el cual, primeramente, estos dos delincuentes cargan por la módica suma de 5.000 guaraníes combustible. Ahora, esto ocurre en el departamento de Itapúa. Vamos a observar las imágenes allí. Arriban dos a bordo de una motocicleta, baja uno. ¿Y qué pasa a partir de allí? A partir de ese momento y tras cargar solo 5.000 guaraníes, ellos no solo reclaman el monto de lo invertido, sino prácticamente intiman bajo amenazas a esta mujer a que entregara todo el dinero de la recaudación. Y posteriormente se dan a la fuga. Vemos allí una ruta, un lugar bastante, no sé si decirle desolado, pero movimiento prácticamente nulo. Vos sabés que estaciones de servicios como esta existen muchísimos que no cuentan con los rigores de seguridad
necesarios. O sea, no estamos hablando de una carencia de efectivos policiales, sino de la no inversión también por parte de sus propietarios en contratar guardias de seguridad. O sea, no le brindan protección a sus funcionarios. Ahí está, sí, es un problema, Sí. efectivamente, porque infraestructura vemos que no le falta, sin embargo, sí esa parte que tiene que ver con la seguridad y protección. Aparte, es un negocio en auge el de las estaciones de servicio. Sí. Está un poco Problemas de plata desregulado. no tienen. No, está un poco desregulado, de hecho, ¿verdad? Sí, Porque cada media cuadra quinta. tenemos estación de Cuando servicio. que existían otras regulaciones que prohibían. Exactamente. A propósito de este tema, Violeta, ya establecemos un contacto telefónico con nuestro compañero Lucas Toledo. Así es, Lucas, ¿cómo te va? Buen día. Lucas. Le vive lastimosamente de inseguridad que se registran en el departamento de Cuba. Estamos hablando de un ataque a una estación de servicios que se encuentra ubicada al costado de la Estación Nacional número 6, a la altura del distrito del Capitán Miranda, en donde dos hombres llegaron para, en este caso, primeramente pedir combustible. Bueno, vamos a recuperar la comunicación con Lucas. Evidentemente se encuentra en la cobertura y hay problemas de señal. Y por respeto siempre a nuestros televidentes que quieren escuchar bien la información, vamos a retomar el contacto con él en instantes. Así es. Mientras tanto, compartimos todavía las imágenes de circuitos cerrados. Todo se daba en Capitán Miranda, departamento de Itapú. Muchos casos de asaltos se produjeron el fin de semana. ¿Así? Los índices de inseguridad son importantísimos. Hablamos de que se da en auge una situación similar a esta. Por ejemplo, hablamos del asalto a una estación de servicios en zona Isla Abogado Luque, una gavilla de 4 delincuentes aproximadamente, 3 descienden, reducen al guardia y posteriormente se llevan hasta la caja registradora de la estación de servicios. Ya en instantes vamos a hablar de ese tema, solo para poner en contexto la cantidad de casos similares que se produjeron el fin de semana. ¿Está de nuevo, Lucas? Así mismo, como estábamos comentando, dos delincuentes fueron los responsables del hecho. Llegaron primeramente, ven que la mujer se encontraba sola atendiendo, en este caso piden combustible en nafta común por 5.000 guaraníes, y cuando antes de pagar esta cuenta de 5.000, desenfundan un arma de fuego y le muestran a la funcionaria, a la y le aparentemente, y ahí se alzan con la recaudación del día, un poco más de 500.000 guaraníes que la mujer le da. La billetera ahí. Bueno, ya en instantes volvemos hasta ese punto. Seguramente vamos a tener el reporte completito en vivo y en directo. Ok, bueno, ya en instantes volvemos hasta... Veníamos adelantando, de hecho, ¿verdad? Tiene que ver con esta combinación hasta casi peligrosa de COVID-dengue, ¿verdad? Claro, hay casos confirmados ya de personas que padecen ambas enfermedades al mismo tiempo. Estamos en comunicación vía Zoom con la doctora Viviana De Gea, directora de enfermedades transmisibles. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Enero se vaticinaba, de hecho en las últimas conferencias de prensa, sería un mes complicado. Ahora se viene cierta liberación de las restricciones. ¿Cuál es el análisis que se hace desde su dirección a través del Ministerio de Salud? Bueno, estamos en una situación bastante complicada. Si bien había ciertas proyecciones hechas incluso por otros organismos internacionales que hablaban de que enero sería un mes complicado, al parecer estamos incluso sobrepasando eso y está siendo, o sea, diciembre terminó el año siendo el mes con más cantidad de casos confirmados en el año 2020. Entonces habría que ver si enero sigue esa tendencia o incluso se muestra como el mes con más cantidad de casos confirmados en lo que va de la pandemia. Tiene el aspecto de que podría ser así, y lo que vemos que ocurre los fines de semana con las aglomeraciones y los eventos no habilitados también preocupa bastante, porque de ahí surgen realmente una gran cantidad de contagios. Eso por un lado, doctora, y también ya se le suma esta cuestión del dengue que nos venía preocupando. Entonces, como que ya los sistemas estaban abarrotados. De hecho, que hoy vemos que incluso Encarnación también dice, ya estamos prácticamente trabajando a tope, y otra vez se le va sumando eso.
que a fin de cuentas, doctora, el dengue también es inconsciencia en muchas ocasiones. Sí, es así. En verdad hay ciertas cosas que nosotros podemos incidir y hay ciertas cosas que no podemos incidir. Y las dos, y esto se replica para las dos enfermedades, tanto para el COVID como para el dengue. ¿Verdad? Nosotros no podemos ahora mismo erradicar ninguna de las dos infecciones. Erradicar significa hacer que desaparezcan, digamos, de circulación de todo el mundo, ¿verdad? De todos los países. Eso es algo que escapa de nuestras posibilidades. Lo que sí nosotros podemos incidir o tener una acción es en la medida de prevención. Y conocemos bastante bien las medidas de prevención para ambas enfermedades. Para el COVID tenemos prácticamente memorizadas las 3 cuestiones que tenemos que tener en cuenta, que son el uso de tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento físico. Y para el dengue le agregamos la eliminación diaria de los criaderos de mosquitos que hay en nuestro domicilio y en nuestro trabajo, por ejemplo, y el uso de repelentes que podría ayudar a evitar las picaduras. Realmente eso es lo que nos toca a nosotros, como individuos y como colectivo, ¿verdad? Se estuvieron también viendo denuncias en las últimas semanas de barrios que denuncian que hay, ¿cómo se dice?, vertederos clandestinos en algún terreno baldío y demás, y eso realmente es una inconsciencia, Si bien nos podemos objetar muchísimas cosas del servicio de recolección de basura, pero eso no significa que nosotros tengamos que estar justamente produciendo más basura o produciendo vertederos clandestinos. Doctora, yo recuerdo que prácticamente el último caso de dengue grave se registraba en marzo del año pasado. Después ya vino esto de la pandemia y fueron disminuyéndose los casos de dengue. Esa mezcla, por usar una palabra, por ejemplo, de patologías de base, enfermedades crónicas, el dengue grave y el COVID, no es que quiero exagerar, supongo que de darse el caso es una condición que evidentemente deteriora mucho más rápido al paciente. Sí, de hecho que la coexistencia o la coinfección en general para cualquier individuo, sea sano previamente o no, es una situación compleja. Sí. No significa que no pueda superarse, ¿verdad? O sea, hay pacientes que pueden enfermarse al mismo tiempo de dengue y COVID y pueden salir del cuadro. Sin embargo, así como mencionás, ya es una complicación más, digamos, ¿verdad? Es una complicación más que puede tener esa persona. Entonces, realmente preocupa y preocupa más que nada porque lo que podemos ver es una saturación del sistema de salud, de la capacidad de respuesta del sistema de salud. Si bien ya está bastante cargado con las patologías típicas más el COVID, ahora le sumamos nuestra temporada de dengue y realmente ahora podemos ver una catástrofe en el sentido de que podemos llegar a ver las urgencias saturadas, podemos tener las camas totalmente ocupadas y eso nos va a dificultar darle una respuesta oportuna a los pacientes. Entonces, realmente tomar conciencia, y aquí ya no es solamente tomar conciencia sobre la prevención del COVID y el dengue, también las personas que tienen patologías crónicas, obviamente no pueden curarse de un día para el otro de su hipertensión, de su diabetes, no es eso, sino que mantenerse estables, tomar su medicación de forma diaria, tener los cuidados que corresponden de manera a estar estables de su patología. Si bien es cierto que tanto la hipertensión como la diabetes son factores que pueden llevar a un COVID, sobre todo complicado o grave, el hecho de que esté estable su enfermedad de base ayuda a que eso no sea tan grave como podría ser, ¿sí? Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta. O sea, básicamente es un esfuerzo individual también en todo sentido, doctora. Ahora, hay una cuestión, cuando uno mira y repasa lo que pasó este fin de semana, porque hubo múltiples intervenciones en todas partes, la cantidad de jóvenes que estuvieron involucrados en todo tipo de fiestas, ¿verdad? Actividades, algunas muy descontroladas. Se fueron toditos. Se fueron todo, como se dice. Es importante hablar de un número que la semana pasada nos daban, y no sé si continúa de la misma manera, pero nos decían que el 50% de los internados o pacientes que están en terapia hoy en día tienen menos de 40 años, lo cual nos habla de que no es que vos por ser joven estás como que exento de todo y no se te va a complicar el cuadro. Sí, así mismo es. Es verdad que tenés
hay mayor riesgo en personas de mayor edad y con enfermedades de base, pero eso no significa que las personas jóvenes y previamente sanas sean totalmente inmunes. Es así mismo como ustedes están diciendo. Se está viendo un aumento de la hospitalización en pacientes menores o de menor edad. Y pensamos también que se debe a que se hizo mucho hincapié en el cuidado que deben tener las personas mayores y vulnerables, y dentro de todo ellos están haciendo todo lo posible por protegerse. Pero los jóvenes no tienen, por lo visto, o no tuvieron esa sensación de riesgo y se están exponiendo. Entonces, a lo mejor pasar el mensaje de que pueden relajarse, o sea, no está prohibido disfrutar del verano, para nada, al contrario, es bueno y está recomendado por salud mental hacer el tiempo de esparcimiento que se necesita. Sin embargo, elegir correctamente las actividades y disminuir el riesgo. No hacer una fiesta multitudinaria, sino hacer una pequeña reunión entre 5 o 6 personas, eso es totalmente seguro. Usar la mayor cantidad de tiempo posible el tapabocas, solamente retirárselo para comer o beber y luego volver a colocarse y charlar todo el tiempo que sea necesario. Y elegir las actividades preferentemente al aire libre. Doctora, evidentemente acá lo que no se pretende es coartar la libertad de las personas. Pero bueno, hay mucho de libertinaje también en todas estas actividades. El punto específico, ciudades en donde están habilitados los balnearios, ciudades en donde también se desarrollaron algunas actividades, algunas nuevas disposiciones a partir de esta noche. ¿No sería un poco contraproducente en un mes en el que se vaticina lo complicado del panorama? Discúlpame, no, o sea, ¿te parece que va a hacer un cambio el decreto o que no va a hacer un cambio? No entendí, perdón. No, y tengo entendido que vuelve el fútbol amateur, se van a habilitar algunos balnearios, o sea, la actividad va a estar un poco más... Lo que pasa que, como te decía, el peligro no son las actividades al aire libre, esas son seguras. Lo que no es correcto es mal utilizar esas actividades y lo que viene en asociación, digamos, ¿verdad? O sea, irte a tomar sol en una playa no tiene el mismo riesgo que estar encerrado a lo mejor en una casa entre 30 personas durante toda la madrugada bebiendo, compartiendo los vasos. O sea, eso es más riesgoso que estar, como te digo, al aire libre o incluso jugando algún tipo de deporte amateur en esa cantidad de personas. Lo que el riesgo, ¿cuál es? Terminas de jugar y te quedas ahí 3 horas haciendo el tercer tiempo y vuelvo a lo mismo. Cuando hay un poco de alcohol ya hay desinhibición y uno pierde, digamos, la noción de peligro. Y esto es lo mismo que vemos cuando hablamos de accidentes de tránsito, ¿verdad? O sea, uno pierde la sensación de peligro. Entonces ahí te sacas el tapabocas, compartís el vaso, compartís la latita, comen todos del mismo plato y esas son las actividades riesgosas. Entonces, es un balance muy cuidadoso que hay que hacer, justamente cuidando también el otro aspecto de la salud, que es la salud mental. Por eso es que en esta temporada de verano las actividades están habilitadas, siempre midiendo el riesgo. Las al aire libre tienen menor riesgo. Lo que hay que cuidar son todas las actividades asociadas a eso. Por eso es que el consumo de la venta de bebidas alcohólicas sigue hasta las 10 de la noche, también la circulación sigue hasta las 12, ¿verdad? Eso no ha variado porque se considera que esas son las actividades que podrían tener más riesgo. Y con respecto, por último, ahora con respecto a lo de los balnearios van a estar habilitados si es que cumplen las medidas sanitarias recomendadas, al igual que otros comercios que se fueron habilitando, restaurantes, centros comerciales, etcétera, y también de acuerdo a la situación epidemiológica de la localidad donde está ese balneario. Doctora, a nivel, digamos, cartera de la salud, ¿preocupa este tema de las nuevas cepas, la británica, por ejemplo? Porque hace unos días se hablaba de que no existe el reactivo necesario para el laboratorio central, pero también el ministro de Salud decía, esta es una cepa más de las 30 que en realidad ya circulan. ¿Cómo toman ustedes eso? ¿Es una preocupación realmente detectar si ingresa esa nueva cepa o no es el foco de atención ahora? A ver, siempre es interesante tener mayor conocimiento
para poder tomar mejores decisiones y tener un panorama completo. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo con respecto a los otros países donde sí se han identificado, y sobre todo en Reino Unido, es que no cambia la conducta de la respuesta a la pandemia, sabiendo que circula esta variante. Sí, lo único que sabemos hasta hoy es que es más transmisible, entre un 50 y un 70% más transmisible que la variante original, o sea, que la cepa original, que la Wuhan 1. Entonces, ¿esto qué significa? Que las medidas sanitarias recomendadas deben ser fortalecidas, deben ser reforzadas y no debemos dejar de lado. O sea, este no es el momento de decir ya no hace falta que usemos tapabocas en todas partes. Al contrario, ahora es el momento de decir usa tapabocas todo el tiempo, incluso estando en tu casa, incluso cuando te reunís con 5 amigos a comer, te pones todo el tiempo, comes y te volvés a poner después de comer todo, porque es más transmisible, es mucho más transmisible. 50-70% más es mucho más realmente. Entonces, eso es lo único que cambiaría, y no es un cambio realmente porque es nada más reforzar los conocimientos que ya tenemos. Es verdad que hay otras variantes también. De hecho, se espera que este virus, por sus características, tenga una mutación 2 mutaciones cada mes. Lo que pasó con esta cepa de Reino Unido es que acumuló hasta 23 mutaciones, y esto le favoreció exclusivamente, hasta lo que se sabe hoy, en la transmisibilidad. Normalmente las mutaciones que hay en los virus son accidentales, ellos lo hacen en su proceso de replicación y no suelen traer para ellos ningún beneficio. En este caso le trae el beneficio de mayor transmisión, pero no de conferir mayor gravedad ni producir mayores cantidades de fallecidos. No tenemos el reactivo tampoco todavía, doctora, ¿verdad? Bueno, no es más que un reactivo así, un reactivo es en el país la verdad que no te quiero dar ninguna imprecisión. Esto es área del Laboratorio Central de Salud Pública, sería cuestión de conversar con ellos a ver qué es realmente lo que está faltando. La secuenciación del genoma, que es lo que se hace para esto, es un proceso un poco más complejo, mucho más complejo que lo que es la realización de una PCR, que es lo que se hace para el diagnóstico. Entonces, es cuestión de conversar con ellos qué es lo que está faltando ahora mismo. Pero como te decía, cambio en conducta no va a haber sabiendo si existe o no. O sea, lo más probable es que ya haya alguna circulación en menor proporción o mayor proporción de esta cepa. No sería para nada raro de que ya esté circulando. No nos debe generar tampoco mayor temor ni ninguna preocupación extra saber que está o no está presente, porque la conducta, como digo y repito otra vez, no varía. Doctora, me estaba fijando en el último muestreo, en la última publicación de Salud Pública, el rango etario, y un detalle no menor es que prácticamente no se tuvieron casos graves de COVID en niños. O sea, es un factor preponderante la infancia y el estado de la salud de los chicos a la hora de contraer la enfermedad. Sí, si bien al inicio hablábamos de que no había prácticamente casos en niños, lo que sabemos hoy es que en algunos casos hay, ¿sí? Y se presenta como una enfermedad tardía. Sí. ¿Sí? Los niños que presentan cuadros pueden presentar cuadros graves, que es este síndrome inflamatorio multisistémico, y es un cuadro como postviral. Y también lo que se ve es eso que mencionás, que en niños que tienen algún tipo de enfermedad, sobre todo aquellos que tienen algún tipo de inmunodepresión, también puede presentarse. No obstante, sigue siendo en mucha menor proporción que en el caso de los adultos. O sea, sigue siendo una infección que a los niños no les afecta como le afecta a los adultos. Por último, una situación que me afectó a mí en las últimas semanas, por lo cual no vine, estuve con 5 días de reposo, doctora. Prácticamente todos los síntomas similares, uno se somete al hisopado y finalmente da negativo. O sea, hay que tener una atención especial con respecto a esto. O sea, evidentemente tomar los cuidados como si tuviéramos la enfermedad, más aún cuando somos personas con afecciones respiratorias. Pero se da una particularidad también, el hecho de que contraes prácticamente todos los síntomas, pero al final das negativo al COVID. Bien, hay que recordar que el SARS-CoV-2 es un virus respiratorio,
Por lo tanto, su mecanismo de transmisión y su sintomatología principal es similar a la de cualquier otro virus respiratorio. Entonces, si bien todo el año 2020 hubo poca circulación de otros virus, influenza, virus sincitial, hubo muy poco, prácticamente predominó en todo el mundo la circulación de SARS-CoV-2, que es un fenómeno que también se suele ver cuando hay una introducción de un nuevo virus, ¿verdad? Sin embargo, ya este año, desde finales del año pasado y este año, ya empieza a haber un aumento de la circulación de los otros virus, lo que va a llevar a la transición de que sea un virus más, ¿verdad? El SARS-CoV-2 va a ser un virus más, así como la influenza, como el virus sincitial, como todo lo que ya normalmente circula. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque para evitar contagiar cualquier infección respiratoria, las medidas siempre son las mismas. O sea, podemos tener todos los síntomas, no saber lo que es, puede ser COVID, puede ser influenza, puede ser un rinovirus, que también ya está circulando. ¿Y cómo yo evito transmitirle a las otras personas? Aislándome o guardando reposo cuando estoy enfermo y usando tapabocas. Entonces, básicamente es lo mismo. Y obviamente si hacemos PCR exclusiva para SARS-CoV-2 y nos sale negativa, se trata de otro virus respiratorio. Existe también la búsqueda de otros virus respiratorios, se hace un panel viral, por ejemplo, sí, pero no tiene mayor trascendencia desde el punto de vista de tratamiento, porque para cualquier virus respiratorio el tratamiento va a ser el mismo siempre, excepto, bueno, influenza, que en algunos casos se prescribe un antiviral específico, pero para los demás, incluido el COVID, no tenemos tratamiento específico. Vale, doctora, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, la amabilidad siempre de detallarnos algunas cuestiones que tenemos siempre como duda, ¿verdad? Muchas gracias, directora, muy amable. Gracias a ustedes, que tengan buena mañana. Que tengan buena mañana. La doctora Viviana De Gea, de la Dirección de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud Pública. Cambiamos radicalmente de tema, establecemos un contacto, vamos rápidamente hasta la ciudad de San Antonio, buscan a un menor desaparecido en aguas del río Paraguay. Evelyn, ¿cómo te va? Buen día, adelante. Buen día, compañeros. Es así, Jonathan Matías Benítez Sosa, de 15 años, se encuentra desaparecido y la última información que se tiene es que justamente ayer domingo en horas de la tarde estuvieron por aquí. Si bien esta zona no está habilitada para el baño, este grupo de jóvenes se encontraban en este preciso sitio compartiendo. Minutos después deciden ingresar al río y ya próximamente se escucha el pedido de auxilio por parte de 3 jóvenes. 2 pudieron ser rescatados en el instante y bueno, este joven de 15 años todavía desaparecido. Me quiero acercar junto a los familiares porque se encuentran acompañando desde ayer la búsqueda. Hoy muy temprano nuevamente iniciaban y lo que me comentaba Joana Benítez es que todavía no están teniendo una novedad también, al menos hoy por parte de la Fiscalía. Joana, si nos comentás ¿cómo avanza esto? Y bueno, desde tempranas horas nuevamente estás aquí acompañando la búsqueda. Y sí, yo lo único que necesito es que se lo encuentre a mi hermano, nada más. Joana, ¿hoy qué hora iniciaron y quiénes son los que están trabajando? A las 6 empezaron a venir y casi las 7 empezaron a moverse. Y los que están trabajando son ellos. Si recordamos un poco nuevamente lo que pasaba ayer, porque tu hermano no llegó a tu vivienda. Él está a tu cargo, ¿verdad? Sí, está a mi cargo. ¿Dónde estaba él? Estaba en la casa de don Dani. ¿Él no te avisó que iba a venir en esta zona? Él tenía que estar temprano en casa. O sea, el sábado él salió de tu casa. Sí, el sábado. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo te enteraste? Y su amigo se fue en casa a decirme que me necesitan en el río, que se ahogó mi hermano. Él vino con otros adolescentes, todos menores de edad. Sí, todos menores de edad y un mayor de edad. ¿Quién era el mayor? No olvidé su nombre, pero Martínez es su apellido. ¿Ella sería familiar de uno de los jóvenes? Sí, hermano de... Hermana mayor. Sí, hermano mayor. ¿Y qué te dijo ella como adulta encargada, imagino, de los menores de edad? No, no es. ¿Y qué estaban haciendo acá? ¿Para qué vinieron? Porque finalmente se tiraron al río. A mí no me dieron explicaciones ellos. Nadie me dijo nada. ¿Hablaste ayer con la gente de la fiscalía? Sí.
¿Qué te dijeron? Y me dijeron que iba a iniciar la búsqueda hoy, nada más. O sea que ayer para la fiscalía no inició todavía la búsqueda. No, nadie, ¿Con quién hablaste ayer? con la asistente. ¿Recordás el nombre? No, ¿Y qué te dijo? ¿Quién es la fiscal a cargo? Laura Ábalos. ¿Y pudiste hablar con ellos hoy? ¿Hay alguna novedad? No, nada. Gente de la comisaría estaba por aquí ayer. Sí, estuvieron ellos y después de muchos se retiraron. Nadie hizo nada. Ella es Joana Benítez, compañeros televidentes, es la hermana mayor de este joven de 15 años quien se encuentra desaparecido. Ella es la encargada justamente de él. Y aquí está otro familiar, él es Héctor Benítez, bombero voluntario también, conoce de este tipo de trabajos y nos va a comentar un poco cómo sigue adelante la búsqueda. Iniciaron muy temprano hoy, Héctor. Sí, iniciaron muy temprano se pusieron a predisposición de la Armada Paraguaya y ahora se está haciendo todo el esfuerzo de encontrarle, ¿verdad? Se está buscando, los buzos se están metiendo bajo el agua, están haciendo el trabajo como corresponde, ¿verdad? Yo sé que es difícil y es muy difícil el localizar de buena primera, ¿verdad? Pero por suerte se le está buscando, ¿verdad? Ayer, ¿cómo fue el trabajo, Héctor? Y hablar un poquitito de la situación ahora. ¿Qué faltaría de repente para mejorar? ¿O estamos acompañando bien? ¿Cuestión de horas también? Y ahora está en camino la unidad de la primera compañía Bomba Asunción. Van a venir a apoyarme un poco para la búsqueda también. A ver si no le podemos ayudar un poco a la Armada Paraguaya. De parte de los bomberos van a venir también a buscar, a hacer la búsqueda. Y bueno, esperamos encontrarle muy pronto, ¿verdad?, al joven sobrino mío que está desaparecido. Los bomberos también, quienes de repente tienen un equipamiento limitado, como me explicabas en el enlace anterior, Héctor, y se complica la situación. Sí, se complica porque nosotros no tenemos el tema de buceo, eso por ejemplo todavía no tenemos, ¿verdad? Pero sí tenemos los equipos para, por ejemplo, empezar a buscar por agua y todas esas cosas. El personal que ingresa también tiene que tener conocimiento, ¿verdad? Tiene que tener conocimiento, está capacitado, ¿no? Los bomberos están como para eso, ¿verdad? Pero ahora están en camino una unidad para venir a apoyar acá en el lugar. Y la versión que ustedes tienen de ayer, de estos 3 jóvenes que pidieron auxilio, 2 pudieron ser rescatados, ¿verdad? Sí, 2 fueron rescatados por las embarcaciones que estaban acá cerca de las barcazas. Ellos fueron rescatados por los funcionarios de las embarcaciones. ¿Qué dijeron de tu sobrino? ¿Lograron verlo? ¿Ya no lo identificaron? Ya no lograron más ver. Cuando llegaron al lugar ya no le vieron malo a él. ¿No se percataron que había una tercera persona? De cuando le contaron nomás ya, pero no se percataron que había otra persona más. ¿Qué dijeron los otros 2 jóvenes? Estaban ayer por acá también acompañando. Sí, estaban muy asustados, estaban muy en un estado de shock. Así que muchos no pudieron. Dijeron que se estaban bañando y eso es lo que dijeron, ¿no? Héctor, más datos no pudieron dar porque estaban muy asustados, ¿no? Te agradecemos mucho, Héctor, por estas explicaciones. Nosotros vamos a seguir aquí acompañando. Reitero una vez más, en esta zona aparentemente es donde ellos ingresaron para bañarse y más para allá hay un muelle donde por lo general la gente viene a compartir un rato, a mirar el atardecer, tomar tereré, sacarse fotos, pero para esta zona en concreto no está habilitado que puedan ingresar las personas. Hablamos también de gran cantidad de basura en esta zona y lógicamente el baño que no está permitido, así que vamos a seguir acompañando a estos familiares quienes están desesperados. Son 9 hermanos en total. La mamá de este desaparecido ya falleció, el papá se encuentra detenido, entonces Joana es justamente la encargada de él, quien junto con sus otros hermanos y primos están aquí esperando una novedad y bueno, ojalá que en las próximas horas ya concretamente se pueda tener a Giovanni de vuelta. Bueno, Evelyn, muchísimas gracias y bueno, la triste búsqueda por parte de esta familia y a la espera de resultados con respecto a esto. Muchísimas gracias, muy amable.
Gracias, estamos atentos desde aquí. Cualquier información, novedad, damos el reporte. Violeta, eran aproximadamente las 22 del sábado cuando la Policía Nacional lograba una importante detención en la vía pública Pedro Juan Caballero. Hablamos de que lograron capturar a uno de los más importantes capos narcos, jefe del PCC en la región. Hablamos de que ya se encontraba inclusive dominando la zona de Pedro Juan Caballero. Una vez que se produce la detención, rápidamente lo trasladan hasta la base de crimen organizado en el Departamento de Investigación de Delitos en zona de Pedro Juan Caballero, e inmediatamente un grupo conformado por cerca de 30 personas, 30 vehículos en total, es decir, multiplicado por 2 o por 3, cerca de 50 en total, intentaron rescatarlo de esa base. Se produjo un enfrentamiento tal que prácticamente en la ciudad de Pedro Juan Caballero vivió como hora y media de terror, disparos que finalmente lograron por parte de la policía repeler a todos los delincuentes y evitar que este capo narco sea rescatado por finalmente los integrantes del primer comando capital. Tras su detención, rápidamente el propio presidente de la República ordenó su expulsión a raíz de la peligrosidad del mismo en nuestro país. Vamos a compartir los detalles que teníamos por parte de nuestro compañero Jorge Rivas desde ese punto. Él charlaba más temprano con el comisario Rubén Paredes. Digamos, la unidad del Departamento contra el Crimen Organizado, porque ellos sabían de que, manejaban de que supuestamente el detenido estaba hacia este lugar. Pero como nosotros nos preparamos, le mudamos a este detenido, le mudamos hasta mi unidad, porque la celda de seguridad es más segura, la más segura inclusive acá de la zona, pues tiene una buena estructura, por eso le mudamos hasta ese lugar y topeamos esa patrullera que recién viste, o sea, mostraste, por este portón. Ahora, fue buena esa estrategia que se armó, porque efectivamente ellos vinieron y hicieron chocar, o sea, querían derribar este portón con otra patrullera que tenían de rehén, que era del personal que vino de apoyo, porque nosotros solicitamos apoyo por radial, o sea, la radiofrecuencia, y el personal venía como para apoyarnos y le tomaron de rehén y con esa patrullera querían derribar este portón. Ahora, comisario, estas dos otras personas, ¿dónde fueron aprendidas ya que participaron del ataque? Y ahí se armó un operativo grande con personal de prevención. Uno fue detenido acá cerca de nuestra unidad y el otro ya en fuga, o sea, terminó su proyectil y se iba corriendo con el arma en la mano, y una patrullera que venía también de apoyo, que no podía ingresar en los primeros momentos porque era rebelión por ellos, fue detenido, ¿verdad? Y le trajeron hasta nuestra sede. ¿Cuántas personas se presumen que participaron en el ataque? Y como mínimo 30, 35 personas. O sea, varios vehículos aparte de motocicleta. Bueno, la motocicleta había también, ¿verdad? Pero calculamos más o menos 10 a 15 camionetas. Comisario, en adyacencias de la sede de investigación a otras cuadras también se produjeron disparos para prácticamente desviar la atención del apoyo que podría llegar para reforzar aquí el lugar. Bueno, ellos armaron mucha estrategia según la cronología de lo que pasó. Aparte de eso, lo que mencionaste recién, ese enfrentamiento con varias unidades en la adyacencia de este lugar, también se enfrentaron con la Policía Federal hacia el lado brasileño. Ese reporte nosotros teníamos a la par de que nosotros éramos enfrentados acá. O sea que ellos vinieron un grupo, no pudieron en principio ingresar, y calculamos que otro grupo estaban viniendo y se encontraron con la fuerza del Brasil, y hubo mucho enfrentamiento también en el lado brasileño. Exacto, gracias. Ahí el comisario Rubén Paredes explicando de lo que también sucedió en este sector, donde es el lugar donde ellos pretendían ingresar por este sector.
digamos, la unidad del Departamento contra el Crimen Organizado. Bueno, de esta manera teníamos el testimonio de uno de los efectivos policiales, el comisario Rubén Paredes. Él, de hecho, prácticamente por poco no reside en esa base, ya que recientemente tuvo que emigrar desde la Brigada Central hasta Pedro Juan Caballero. Ya en conversaciones anteriores con él, cuando me tocó inclusive ir hasta Pedro Juan Caballero, se hablaba de la posibilidad de un operativo grande. De hecho, esto es confirmado por el propio fiscal Lorenzo Lescano, quien decía que le estaban siguiendo los pasos ya desde noviembre, luego de que haya realizado vuelos desde Sao Paulo a Pedro Juan Caballero. Estaban tras sus pasos. Hablábamos de la gran cantidad de casos de asalto que se produjeron este fin de semana y ahora hablamos de uno. Así es. Sí. Nata Cáceres, nuestro compañero, está desde la ciudad de Lambaré. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El saludo cordial también para todos los televidentes. Y bueno, estamos aquí en la ciudad de Lambaré, sobre la calle de la Conquista, porque tenemos que hablar de este robo de vehículo y vamos a compartir también las cámaras de seguridad para ver la forma en la que actuaron estos delincuentes. Vamos a hablar con el señor Amado Ortellado, él es la víctima. Bueno, Amado, por respeto te decimos buenos días, pero sabemos que está pasando un momento muy difícil. Sí, realmente no es nada fácil lo que pasamos. Gracias a Dios fue una desgracia con suerte, ¿verdad? Que mi señora y yo, los dos estamos sanos. No, físicamente al menos no nos hicieron nada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Puedes relatarnos los hechos más o menos? ¿Qué estaban haciendo? ¿Salieron ustedes? ¿Alguien les vino siguiendo? Sí, nosotros salimos de nuestra casa aproximadamente de 20, 30 por ahí, ¿verdad? Y tardamos entre 15 a 20 minutos en volver. Y cuando volvimos, según mi señora, ¿verdad? Que ella vio que una camioneta venía atrás nuestro, ¿verdad? Yo estaba en el volante, cosa que para mí es normal que un vehículo venga. Viniendo por esta calle de la Conquista, acá bajando. De la Conquista, exactamente. Estábamos bajeando y más o menos de acá a 100 metros se ve una lomada, ¿verdad? Sí. Que según el circuito cerrado, ¿verdad? Se ve que la camioneta medio para ahí cuando nosotros estábamos llegando también a nuestro domicilio. Esperan a que yo gire, ¿verdad? Mi señora se baja para abrir el portón y ahí ellos se acercan, prácticamente me cierran el paso y desciende dos tipos del vehículo. ¿Tú te quedaste acá en la rampa con tu vehículo mientras tu pareja abría justamente el portón? Exactamente, ella estaba abriendo el portón y ahí la camioneta, aparentemente una Toyota Hilux, ¿verdad? Me cierra el paso y se baja dos tipos con arma en mano, ¿verdad? Abre la puerta de mi vehículo y me pide que me baje el vehículo. Bájate, me dice. Ese era su término, ¿verdad? Y a mí me sorprendió. Al principio pensé que eran mis vecinos, mi gente que me estaban jodiendo y no, cuando me di la vuelta ya encuentro la pistola ahí apuntándome. Entonces yo bajo el vehículo y me dice, tírate boca abajo. Al cual yo accedo, ¿verdad? Y ahí se me cae el teléfono, que también aprovecharon la ocasión para llevar. ¿Tenés algún enemigo, sospecha de alguien? La verdad, ninguno, amigo. Gracias a Dios no tengo diferencia con nadie. Somos gente trabajadora con mi señora, ¿verdad? Que el día a día, ¿verdad? Nos salimos temprano, de repente volvemos de tarde, de noche. Nos dedicamos más a eso que, como se dice, que estar hablando y hablando de la gente. Contanos, ¿qué tipo de vehículo es que marca, qué año, algún detalle en la chapería, alguna calcomanía que de repente el televidente ve y puede denunciar a la comisaría más cercana? Y la verdad que algo específico así ninguna, porque es un vehículo de uso, ¿verdad? O sea, de trabajo, por decir. Una Toyota Corolla, año 2003, de color gris plata. La chapa sería el BZH 607. Y no tiene ninguna calcomanía, nada, porque justamente ayer nomás entró en el taller y puedo decir que el vehículo está en perfectas condiciones. ¿Todavía no tenés ningún tipo de dato acerca del paradero de tu vehículo? Ninguno. ¿Qué dijeron los intervinientes? Y me dice que está haciendo lo humanamente posible, ¿verdad? Que están rastreando por todos lados, ¿verdad? Que desde ya se le agradece. Esperemos que con la ayuda de Dios se pueda recuperar. ¿Te dijeron alguna sospecha? ¿Presumen que se va a utilizar para algún robo como se suele dar? Y todo apunta a eso, ¿verdad? Porque
Ellos vinieron en una camioneta de alta gama, por decir. Una camioneta, para mí es una Toyota Hilux, puede ser una Amarok también, pero en el circuito cerrado aparentemente es una Hilux. Decías también en un momento dado que esta gente por lo visto te conocía porque allá vemos arriba hay cámaras de seguridad. Ellos parece que previeron todo, inclusive eso. Y aparentemente sí. Nosotros calculamos que son gente que ya nos estaban estudiando o gente que nos conoce por decir. Porque ellos usaron pasamontaña ya probablemente para evitar ser reconocido con la cámara. Te deseamos mucha fuerza, Amado, y ojalá que puedas recuperar tu vehículo. Sí, Dios quiera que sí. Gracias por el apoyo y esperemos que, como con la esperanza y la fe, es lo último que se pierde, ¿verdad? Con la ayuda de Dios aparezca en cualquier momento. Esperemos que sí. Bueno, nosotros fuimos también, compañeros, por la comisaría 16 a conversar con el comisario Edson Aquino con respecto a la investigación, cómo va avanzando también esto, y decía lo siguiente. Una denuncia de robo de vehículos. Sí, el día de ayer, en hora de la noche, ocurrió un caso de robo de vehículos, ¿verdad? Protagonizado por 3 sujetos a bordo de una camioneta, en donde le ordenaron al propietario que descendiera del vehículo y apoderándose de él, huyendo del lugar ya con paradero conocido. ¿Estas personas a punta de arma de fuego resultó alguien herido? No, justamente eso manifestó la víctima, la segunda víctima, que en ningún momento él fue inclusive ni maltratado por esta gente. Le pidieron que se baje descienda del vehículo, ya apunta arma de fuego y que ponga a un costado. ¿Qué es lo que maneja la Policía Nacional? ¿Esta persona tenía alguna amenaza? ¿Se presume que el vehículo se roba para hacer algún atraco? Mira, va a ser irresponsable de mi parte dar un tipo de opinión en ese sentido, ya que estamos en un momento incipiente de la investigación y no se descarta ninguna hipótesis. Ya los personales técnicos de la Policía Nacional se les dio participación a la investigación de delitos, ya están interesantes del caso y se están realizando las pesquisas necesarias para poder aclarar el hecho. Lo que decía entonces el comisario Edson Aquino con respecto también a las averiguaciones, todavía no tienen un dato certero como para qué se robó este vehículo, pero lo cierto y concreto es que el hecho quedó también captado ya en las cámaras de seguridad, reitero, en la ciudad de Lambaré, sobre la calle de la Conquista. Tremendo hecho de inseguridad y bueno, esperemos que se pueda dar también con el vehículo y en este caso la persona trabajadora pueda recuperar su pertenencia, compañeros. Bueno, Nata, muchísimas gracias por los detalles y de todas maneras este circuito también nos tiene que servir para estar atentos, ¿verdad? Nunca hay que tomar nada por sentado y bueno, resguardarnos nosotros ya que no podemos fiarnos 100% de las fuerzas policiales. Muchas gracias. Gracias, Violeta, hasta luego. Bueno, estamos en contacto vía Zoom con Luis Ávila de la Cámara de Industria Química Farmacéutica y vamos a plantear el siguiente tema, Violeta, guarda relación con qué tan cerca el sector privado está de las vacunas contra el COVID. Don Luis, ¿cómo te va? Muy buen día. Te saludamos aquí Violeta y Alexis. Violeta y Alexis, buenos días. Saludos para vos, para toda la audiencia. Bueno, don Luis, hoy se sigue tratando este proyecto de ley en el Senado. Se habla mucho de esta necesidad de un marco legal. ¿Qué tanto se necesita esto para que ustedes también como farmacéuticas tengan la posibilidad de negociar la vacuna contra el COVID? Realmente es la base de toda posibilidad para que las empresas privadas puedan importar desde cualquier origen las vacunas. Hasta que el Senado en diciembre pasado habilitó la posibilidad de que además del Ministerio de Salud Pública también los otros actores puedan ingresar como importadores de vacunas. Eso adquiere una nueva realidad, porque hasta ese momento el Ministerio de Salud Pública era el único que podía importar y distribuir vacunas en el país. Por eso es que esta acción que hace el Ministerio de Salud Pública es fundamental. Sin duda, la llegada de la Navidad trajo a nuestra región la importación de vacunas a través del sector privado.
¿El mercado genera las condiciones para el riesgo sea asumido por las empresas farmacéuticas? ¿Hay un interés? Sí, todas las farmacéuticas, desde que se produjo esta habilitación por parte del Ministerio de Salud Pública para importar, sí, estuvimos trabajando, inclusive desde antes, en la posibilidad de contar con las vacunas. La realidad hoy es que de las 4 vacunas que fueron aprobadas para uso de emergencia, 2 de ellas tienen el inconveniente de la cadena de frío, menos de 70 grados, y las otras 2 restantes tenemos un problema porque no tenemos relación comercial ni con China, que es una de ellas, que es la Sinovac, y tampoco tenemos relación comercial oficial con Rusia. ¿Por qué esto es importante? Porque para el Ministerio de Salud Pública y para cualquier proveedor, la trazabilidad de la vacuna empieza con un vínculo con el fabricante. Y ahí es donde nosotros tropezamos con algunos inconvenientes porque los contactos se hicieron a través de terceras personas, no de los laboratorios en forma directa, por esta imposibilidad de vínculo comercial oficial en el país. Y eso dilata un poco el tema de los registros. Rusia recién hoy está volviendo después del parate de fin de año y estamos tratando de zanjar esta imposibilidad de tener el contacto directo. De hecho, el problema que el Ministerio de Salud Pública aclaró el fin de semana sobre la posibilidad de las 50.000 dosis vía Argentina, tropezó con ese inconveniente porque no es una tercera persona la que está generando esta posibilidad, no así el gobierno, o sea, el fondo ruso concretamente hablando. Ahora, don Luis, mucho se dice de que las farmacéuticas de por ahí se le adelantaron al Ministerio de Salud en negociaciones. ¿Cómo ustedes ven desde el gremio? ¿Ustedes sienten que realmente esto es así? ¿Y qué tan lejos o cerca estamos de la posibilidad de tener las vacunas, no sé, en marzo tal vez, o incluso un poquito antes si se puede? No, realmente no, yo no considero de que haya un retraso por parte del Ministerio de Salud Pública. De hecho, el plan de inmunización está trabajando hace mucho tiempo. Nosotros desde que se abrió la posibilidad también lo venimos haciendo, pero realmente hay que tener en cuenta que el desarrollo de las vacunas, en este momento hay 26 vacunas que están siendo trabajadas en fase 3. Estas 4 que fueron aprobadas, vienen detrás otras también, como la de Johnson & Johnson, como una vacuna alemana. Hay varias alternativas que se están trabajando. No debemos olvidar de que las que fueron aprobadas como uso de emergencia, quiere decir que la fase 4 no está terminada. Entonces es la dinámica normal de cualquier vacuna en el país. Y no solamente en el país, sino también en la región, porque esa es una realidad que vivimos todos los que estamos en esta parte del mundo. Don Luis, es una pregunta y desde la ignorancia realmente la que voy a hacer a continuación, pero ¿existiría la posibilidad, por ejemplo, de trabajar con los laboratorios internacionales en una homologación de la vacuna? Evidentemente que alguna industria farmacéutica acá, en base a la fórmula, si en el caso de que esta pueda ser inclusive homologada en nuestro país. Claro, esa es una condición realmente para el tema de la vacuna. La Dirección de Vigilancia Sanitaria debe de corroborar que toda la documentación que se presenta para el registro de la vacuna sea la misma que el elaborador presentó en Brasil, en Argentina, en Chile, en algunas otras ciudades o países que ya la están utilizando. Y la homologación, como vos decís, es fundamental. Hoy cualquiera de los laboratorios que están utilizando o que están aplicando en diferentes partes del país, del mundo, hacen una salvedad de que al tratarse de una vacuna que no ha completado todos los estudios, hay un grado de responsabilidad individual. O sea, no es un tema menor. Y esto, como vos decís, de homologar, es también tratar de tener todas las condiciones
las máximas posibles dentro de lo que significa esta pandemia para tratar de asegurar y de tener en cuenta que pueden haber efectos adversos, que pueden existir algunas reacciones, pero estamos muy avanzados en eso. Con respecto a eso, don Luis, porque cuando se hablaba las semanas anteriores de esta famosa indemnización, se prendían las alarmas y se decía, esto es normal, es extraordinario. Pues bueno, nos enterábamos que tiene que ver mucho con esta cuestión de que fueron habilitadas por emergencia. Pero esto es una exigencia que ponen los laboratorios donde se desarrollan estas vacunas, ¿o es por parte del gremio de farmacéuticas de acá de Paraguay? No, esto es una regla internacional. De hecho, todo fármaco que está terminando su fase de estudio, inclusive cuando uno se enrola para los protocolos de vacunas, de medicamentos o de cualquiera, uno da una conformidad individual, personal, de que está recurriendo a este ingreso en el protocolo y de que si existiera algún problema no lo va a reclamar. Es parte de lo que en la medicina está establecido dentro de los estudios fase 1, 2, 3 y 4, y es algo normal. Ahora, las vacunas han demostrado, por una parte, una alta efectividad. Estamos hablando de superior al 90%. Una vacuna contra la varicela está en el 74%. Diferentes enfermedades están muy por debajo de la efectividad que han demostrado estas vacunas. Y en cuanto al rango de seguridad, también están demostrando tener un rango de seguridad bastante amplio y no muy distinto de lo que tiene cualquier otra vacuna o cualquier otra medicación. O sea, por recordarles un caso casi a diario, hay mucha gente que sufre de alergia a las penicilinas, por ejemplo, a la amoxicilina, a la penicilina, a sus derivados, y es un pequeño porcentaje, pero siempre está ahí presente. O sea, no debemos olvidar de que vacunas, fármacos o cualquier otro producto que es ingerido tiene o puede tener algún grado de efectos adversos frente a lo que estamos consumiendo, ingiriendo. El enfrentamiento que se produjo entre miembros del primer comando capital y la Policía Nacional lastimosamente produjo un daño colateral. Así es, y tenemos que hablar con nuestro compañero Jorge Rivas. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Violeta, buen día, Alexia, a toda la teleaudiencia. Bueno, nos encontramos aquí en el hospital regional, donde fue traído la persona que fue herida durante el enfrentamiento, el caso de Rubén Darío Benítez. Él tiene 34 años, él llegó alrededor de las 2 de la mañana, fue traído por bomberos voluntarios, ya que él mismo fue llevado primeramente a otro hospital privado y posteriormente solicitaron para que sea traído aquí en este nosocomio. ¿Qué tal, doctor Hugo Goncalves? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días a toda la teleaudiencia. Bueno, en relación a esta persona que ingresó aquí en el servicio de urgencia, primeramente en el hospital en horas de la madrugada del domingo. Sí, así mismo. Se trata de un paciente de sexo masculino, 34 años de edad, que presentaba en ese momento una herida por arma de fuego en la región de la columna lumbar. Al ingresar al servicio fue evaluado por los médicos de guardia. En ese momento se procedió a realizar estudios auxiliares de diagnóstico, en este caso una tomografía, en donde se constató que el proyectil se encontraba alojado justamente en la columna vertebral, a nivel de la primera vértebra lumbar, y bueno, el mismo fue manejado en el servicio de urgencia en ese momento. Y posterior a la estabilización del mismo, bueno, él pasa a la unidad de cuidados intensivos, en donde se encuentra actualmente internado. ¿Cuál es la previsión clínica médica que este paciente tiene, ya que la herida es bastante considerable y grave en el lugar donde se quedó alojado el proyectil? Bueno, el mismo está siendo manejado por neurocirujanos, o sea, por una neurocirujana y por personal de la terapia intensiva. Según lo que nos informaron inicialmente, se deben aguardar algunos días para poder decidir la conducta respecto a si es que se tratará de una
de una intervención quirúrgica o no, ¿verdad? Entonces en este momento el paciente se encuentra sedado en este servicio, él estaba con mucho dolor, con todas las medicaciones y con todo esto él está ahora mejor, está estable, y ya con el correr de los días vamos a poder evaluar mejor y ver cuál sería el pronóstico de este paciente. ¿Este procedimiento, en caso de realizarse, se podría hacer aquí en Pedro Juan Caballero o será derivado a otro nosocomio en la capital? Y bueno, dependiendo de qué intervención específicamente estemos hablando, sí hay posibilidad de que pueda realizarse acá y de repente en caso de no poder, pues ahí se estará solicitando su traslado, ¿verdad? Hay que aclarar de que Pedro Juan Caballero cuenta con una especialista en neurocirugía, específicamente acá en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, y que se encuentra realizando estos tipos de cirugías cuando se pueden dar, ¿verdad? En este caso, dependiendo de la evaluación de la misma, se someterá a una intervención quirúrgica o, en todo caso, si le parece el traslado, bueno, eso ya decidirá la misma. Familiares ayer indicaron de que necesitaba que él mismo sea trasladado a otro nosocomio en la capital, pero sin embargo quedó aquí en la terapia intensiva. Sí, resulta que cuando hay pacientes algo delicado. Bueno, como ya, Jorge, vos sabés que estamos también recibiendo en exclusiva algunas imágenes del momento en el cual se producía el ataque, y es rápidamente el que vamos a ir desarrollando en horas de la noche. Finalmente en parte finalmente, y nos aclaraban que todavía quedan muchísimas secuencias por determinar. Y vemos, y estos son los del grupo del primer comando capital, fíjate vos, no tiene uniformes, algunos con chalecos antibalas, y también una de las camionetas utilizadas para perpetrar el atraque. Es en la esquina misma, según puedo observar los negocios del lugar, en este caso la base de investigaciones de la Policía Nacional en Pedro Juan Caballero. Compartimos también contigo, Jorge, que compartimos también, allí están las imágenes. Más de 20 minutos duró el tiroteo en total. Bueno, 22 horas se produce la detención de este capo narco. No pasó mucho tiempo para que este ataque ya se produjera. A ver si podemos de repente, no sé si en estas ya se puede notar el horario en sí, porque una hora y media después ya se produce el ataque que te comentaba. Según puedo notar, Violeta, esos son los locales comerciales que se encuentran enfrente a la base de investigaciones, y te fijas, los disparos son directamente hacia ese sector. Yo no sé, y fíjate vos, esta camioneta también que aparece en escena, es la que viene a rescatar también de algunos integrantes del PCC. Algunos con chalecos antibalas, otros que carecen de este elemento, pero evidentemente podemos notar que poseen armas de grueso calibre. Ese, por ejemplo, un fusil. De hecho que, Alexis, cuando se habla de que, bueno, el ataque cuando los uniformados estaban en posición defensiva, podemos decir, llegaron en total 10 camionetas, 10 camionetas con 40 personas que serían todas miembros de este clan, ¿verdad? Del PCC. 10 camionetas, y se habla de una logística de aproximadamente 60 personas en total, porque de cada camioneta descendían como 5. Lujosas camionetas, hombres fuertemente armados, con el equipamiento completo, hay que decirlo, ¿verdad? No todos, de hecho, que como ya resaltabas ese punto, hay algunos que están simplemente de civil, pero hay otros que sí, chalecos antibalas. Ahí está la camioneta blanca que decía, y a los gritos ellos exigían, y con disparos también, que se entregue a su jefe. Es importante el poder de fuego y destacar también el profesionalismo y la capacidad de la Policía Nacional. Así como cuestionamos, evidentemente el grupo estaba preparado porque ya desde noviembre se temía un ataque como este. Primero porque ya evidentemente manejaban información y sabía la policía que cuando se produzca la detención de un importante elemento, uno de los más importantes elementos del PCC, evidentemente alguna represalia iba a ocurrir. Ya se reforzó la seguridad. De hecho, esa noche ya había más efectivos policiales de lo normal en esa base. ¿Es así, Rivas? Asimismo se reforzó el sistema de seguridad. Llegaron efectivos del Departamento de Antinarcóticos y también de otras oficinas para hacer un refuerzo, hacer una patrulla
la ciudad y llegar a estas personas. Son varios grupos que están trabajando, aparte ya de la Dirección de Policía de Amambay, están también gente del Departamento de Criminalística que vinieron también en apoyo, gente de crimen organizado, también de las otras dependencias que funcionan en la sede de investigación criminal. Esto todo en apoyo realmente porque eran varias las personas quienes atacaron a la base y entonces están tras eso y con las imágenes del circuito cerrado incluso de lo que sucedió, van a tratar de ir identificando también las características de los vehículos que ellos ya manejan y habría alguna novedad en el transcurso de las horas. Contigo, Jorge, ¿verdad? Este es el momento. Contarle a toda la teleaudiencia que de hecho vamos a ir compartiendo más secuencias, pero esto es lo primero que ya teníamos de manera exclusiva y bueno, ya de forma urgente también compartimos porque es un hecho de relevancia y es un hecho que trasciende realmente lo que ocurre en Pedro Juan Caballero. Estamos hablando de que intentaron rescatar a Giovanni Barbosa da Silva. Solo 29 años tenía el conocido como Bonitao, Jorge, y hablamos de una persona que era considerada como un capo máximo dentro de esta estructura criminal. Asimismo, ese era el número 8 en la facción criminal que opera y era el líder aquí en Paraguay. 29 años, él les comentó a la teleaudiencia, según las versiones y los propios investigadores, él desde el año pasado, a mediados del año, llegó a Pedro Juan Caballero para, como se dice vulgarmente, tomar la posta, el mando de la facción, quien anteriormente era encabezado por otras personas como Minotauro y otros hombres de confianza de la estructura. Él quedó ya en esa época como uno de los líderes aquí, o sea que sería el principal líder aquí en Paraguay, que es del primer comando capital. Impresionante. Y bueno, después también se da la detención de 2 de los fusileros que estuvieron involucrados en este intento de rescate, Jorge, y allí es cuando uno realmente se queda sorprendido con el historial de estas personas. Leo que uno de ellos había sido capturado y expulsado de Paraguay en 2017 y en 2019 secuestró, asesinó, descuartizó y enterró en un tambor en la frontera a este adolescente de 14 años, que fue un hecho bastante... que le dimos bastante destaque en aquel momento. De hecho, Rivas cubrió también esa noticia en aquel entonces. Hablamos de miembros muy sanguinarios, Jorge, pero tengo entendido que él estaba realizando constantes viajes de Sao Paulo hasta la zona y es por eso que la policía estaba tras sus pasos. Pero de hecho, el hecho que realmente por el cual ahora también está siendo investigado forma parte de este homicidio que inclusive ayer Lescano nos decía se produjo en el Brasil y los cuerpos finalmente fueron enterrados en zona de Pedro Juan Caballero, 4 en total. Algunos familiares directos e integrantes también del clan de Fat Yamil. Exacto, eso fue lo que llamó la atención también de los intervinientes, que hubo este problema entre el clan Yamil y la gente del PCC, la cual derivó a la muerte de estas 4 personas y de ahí ya era investigado y era lógicamente el contacto que él mismo tenía en San Pablo. Según el fiscal Lorenzo Lescano, en diciembre, en Navidad, Alias Bonitao se encontraba por la zona de San Pablo. Sin embargo, ya para las fiestas de Año Nuevo volvió nuevamente y lo estaban rastreando por el IP, lógicamente a través del servicio de inteligencia, y lo ubicaron el día sábado en horas de la noche. Él estaba circulando a bordo de una camioneta Chevrolet tipo Blazer de color blanco en el centro prácticamente de la ciudad. Fue interceptado. Estaba con una persona de sexo femenino según los datos al momento, ¿verdad? Y ya estos otros sujetos quienes se fueron para el rescate, que fueron aprendidos, uno de ellos fue aprendido frente a la base de investigaciones. Se le terminó el proyectil según los intervinientes y la cual lograron reducirle. Ya el otro
El sujeto fue a unas cuadras, fue detenido, también se le terminó la munición y se iba corriendo con el fusil cuando era interceptado por la policía. La situación ahora, Jorge, teniendo en cuenta que hablamos de descabezar a uno de los principales referentes del PCC ahora en esa parte del país, ¿se temen represalias, consecuencias, alerta máxima en toda esa parte del país? Sí, hay una alerta por parte de la policía por dos casos de que esta gente comience a movimentarse de nuevo. Por lo menos se descarta de que podría haber algún tipo de... Sí, se descarta que podría, que ya no podría haber algún ataque a alguna base policial, ya que el objetivo principal del rescate, que quien era el Bonitown, ya no está en el país, ¿verdad? Pero sí están estas personas quienes atacaron. Estas personas sí siguen por acá, por las zonas. Incluso el comisario Paredes, en el contacto anterior, indicó de que también se enfrentaron con la gente de la policía del Brasil en la misma madrugada. Entonces se ve una forma de seguimiento de las investigaciones de que esta gente estarían aquí por la zona todavía. Claro, estamos compartiendo aún las imágenes, Jorge, y recuerdo ayer en el contacto en Pulso Urbano, inclusive encontrabas algunas municiones que no fueron percutidas, casquillos sin, entre comillas, haber reventado. Y estoy viendo el poder del juego de este grupo de 5 aproximadamente, son los que aparecen en esta escena. Yo no sé si vos tenés forma de ver, me parece la esquina misma de investigación donde están todos esos negocios. Nos solemos comprar empanadas, inclusive ahí enfrente. Y ninguno porta una 9 milímetros, prácticamente todo con fusiles o con armas automáticas de guerra. Todos estaban con armas largas. Sí. Según nosotros pudimos precisar, todos estaban con armas largas. O sea que lo que yo particularmente he visto, todos estaban con armas largas en las carrocerías, en las camionetas. Incluso los que estaban en las motocicletas también portaban armas largas. Seguimos compartiendo las imágenes todavía. Que de hecho es, bueno, lo más nuevo con respecto a todo esto. Muchísimas gracias, Jorge, muy amable. Vamos a establecer nuevamente otro contacto con más informaciones de aquí, dando seguimiento a este terrible hecho que sucedió en la madrugada del domingo. Gracias, Jorge, gracias, Jorge. Camioneta Fiat Fiorino, aparentemente. Sí, sí, gris. La Fiorino... Fiorio. Sí. No, la Fiorino es la cerrada. Me parece que es Fiorio. Es de la línea de Fiat. Sí. Son camionetas se identifica fácilmente. Sí, y de las que existen y muchas en el Brasil. Sí, claro. La descripción de este grupo es importante, fíjate vos, algunos con chalecos antibalas, otros en bermudas, remeras, kepis. Ahí está el otro momento cuando llega la siguiente camioneta. Ahí aparece... Yo creo que es Hyundai. Sí. Cerrame en el micrófono un rato, Andrea, ya escuché un audio. Es sobre el tema. Bueno, estamos recibiendo información de último momento, es por eso que Alexis está gestionando algunos contactos. Vamos a tener los detalles completos porque reiterarle a la teleaudiencia que este es un circuito cerrado o es una secuencia que tenemos hasta el momento, pero hay otras que vamos a ir compartiendo a medida vamos a tener acceso a ellas y repasar estas imágenes. Esto se da en la esquina de la base de investigaciones de Pedro Juan Caballero. Los miembros de este grupo criminal PCC descendieron de esta camioneta Fiat Toro. Ahí ya nos confirman, es una Fiat Toro color gris. Desde allí descienden algunos con chalecos, otros sin ese elemento contundente, que bueno, es por su seguridad propiamente. Después arriba una camioneta blanca y en todo momento disparan hacia la base, que era su manera violenta, sanguinaria de reclamar que se libere a su jefe. En este caso hablamos de Bonitown, ¿verdad? Rescatar. Evidentemente, en el transcurso de la madrugada, inclusive hasta se llegó a especular con que escapó, con que se lo rescató. Finalmente, cerca de las 7 de la mañana, la policía confirma la información de que el oficial que fue tomado de rehén fue liberado de una zona boscosa de Pedro Juan Caballero. Sí. Afortunadamente, sin ningún tipo de lesión.
porque estamos hablando de personas que realmente se caracterizan por ser sanguinarias, Violeta. Sí. Evidentemente en su haber tienen miles de asesinatos ya en Pedro Juan Caballero. Y esto finalmente también forma parte de una guerra abierta por la territorialidad del tráfico, principalmente de marihuana y cocaína en esa zona del país. El clan de Fat Yamil contra el primer comando capital. Es importante determinar la participación de este vehículo porque ahí termina el video. Sí. Si es que a partir de ahí terminan por rescatar a algunos integrantes del grupo, ya que no iban a caber todos en esa camioneta. Me parece que esa era la intención de ese vehículo que aparece. Y ahora, no son vehículos considerados importados vía Chile. No, son generalmente Son originales. La circulación se da más en el lado brasilero. Sí. Ahora, Alexis, se habla de que por lo menos 10 camionetas, y eso se puede ver a las claras por la cantidad de personas que vemos en la calle, porque no es que toda esta gente bajó de solamente una camioneta, ¿verdad? O sea, hubo un gran despliegue y lo que nosotros vemos es nada más que un porcentaje de la perspectiva o del escenario, el contexto total que se daba en el transcurso de esa noche. La logística con que cuenta el PCC, no solo en Pedro Juan Caballero, sino en los lugares que se encuentran bajo su dominio, es muy importante. Primero, evidentemente, son prácticamente el monopolio del tráfico de armas. Trabajan en asociación, o sea, es decir, que inclusive algunas facciones criminales trabajan sistema cooperativo para el tráfico de armas, para el lavado de dinero, para el traslado de la mercancía, entre comillas. Y es tan importante para ellos el negocio que finalmente se llega a esto. Escenas como esta ya se vivieron en el Brasil, donde inclusive sitiaron ciudades para rescatar o para robar bancos o finalmente para lograr algún tipo de objetivo criminal. Vamos a recapitular en base, bueno, ya a toda la información que vos ya tenés y que ya manejás. A partir de este momento, ¿qué es lo que se desata posteriormente y cómo las fuerzas policiales paraguayas pueden hacerle frente a semejante despliegue? Mira, yo puedo presumir, Violeta, que este ya es el momento en el cual ellos van replegándose. De retirada. De retirada. Si bien el poder de fuego de este grupo es importante y lo podemos notar en las imágenes. Porque a eso voy, Alexis. Tranquilamente. Acá ya es la retirada. Con este despliegue, Alexis, tranquilamente ellos podían tomar por asalto, por ejemplo, la base. Sí, porque esta es solo una pequeña parte del grupo. Por eso pregunto, ellos ¿verdad? sitiaron toda la cuadra. Claro, por eso pregunto, ¿qué es lo que pasa a partir de allí que fue tan efectiva la reacción de los efectivos policiales? La capacidad y que estaban preparados. Estaban alerta. La policía estaba en alerta y es importante destacar también que inclusive hasta habían francotiradores de la Policía Nacional ya esa noche en la sede de investigación de delitos de la Policía Nacional. Fíjate ese hombre, ¿verdad? Vamos a recapitular de nuevo el video posteriormente. Ustedes van a ver el momento en donde él avanza y se nota el gesto de vamos, vamos, vamos. Hace el gesto como de yaja, yaja. O sea, no creo, ¿verdad? Que digan portugués. yaja, ¿verdad? Pero bueno, vamos, vamos. Y ahí empieza a abrir la puerta de la camioneta. Fíjate, es el que está del lado del conductor. Cuando volvamos a ver las imágenes, ahí está. Fíjate este momento. Le dice, vamos, vamos, vamos. Le hace el gesto y ya van en retirada, como bien mencionaba. Fíjate en un detalle, que por lo general hay gente que no teme exhibir sus rostros. No. Pero todos con tapabocas y kepis que les cubre la cabeza. No sé si todos, Alexis, me parece que algunos no. Por ejemplo, el de... Mira, el tiene un tapabocas blanco. De perfil se nota. Y mira, tienen chalecos antibalas. De repente inclusive hasta una logística mejor que algunas fuerzas de la Policía Nacional. Hay uno que otro que seguramente estará en algún nivel muy inferior todavía, ¿verdad? Porque no tiene el mismo... Confían demasiado en su capacidad también de fuego. Sí, ellos son sanguinarios. Sí, pero el atuendo te habla mucho también de... Claro, la ropa que puede determinar inclusive qué tipo de nivel o qué rango tiene dentro de la organización. Está. Me entendiste perfecto. Sí. No entendemos. 9 de la mañana con 49 minutos. Fíjate vos, y quiero destacar esto, Violeta. Es solo una pequeña escena de lo que se vivió esa noche. Sí. Ese es un pequeño grupo, porque prácticamente todo ese sector estuvo sitiado. Y la policía respondió a ese grupo y finalmente logró primero evitar la fuga de un importante capo narco y logró que integrantes de la facción tengan que desplegarse de la zona.
día extremadamente caluroso y es ideal que vos sientas la potencia del Turbo Cool de los aires acondicionados Split de Fama. Muchos beneficios como el Turbo Cool, además con 3 años de garantía, bajo consumo, super filtro de aire, autoencendido apagado, función de sueño y muchos beneficios más. Encontralos en Inverfin, tu espacio, tu hogar. Entérate más en www.inverfin.com.pi o en nuestras redes sociales. También al WhatsApp 0981 28 88 28. Encontralas en Inverfin, tu espacio, tu hogar. Hablamos ahora de la información del ámbito político, actividad legislativa hoy, Violeta. Así es, Mariano, ¿cómo te va? Buen día, adelante. Hola Violeta, ¿qué tal? Les saludo a vos, Alexis, a todos los televidentes. Y se está desarrollando en estos momentos una reunión entre senadores y el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Es una reunión previa a la sesión extraordinaria que se tiene previsto se realice a las 10 de la mañana. Y ojo, porque además de la conversación sanitaria, de lo que tiene que ver con la compra de las vacunas contra el coronavirus, el debate también apunta al aspecto económico, lo que tiene que ver con las cláusulas de confidencialidad en los precios que habían solicitado las empresas fabricantes de estas dosis, y así también de lo que tiene que ver con otros aspectos como lo concerniente a la forma en que se están importando, lo que tiene que ver con la indemnización en caso de efectos adversos y otros puntos. Recién estuvieron apuntando, y ojo con este tema, que el propio ministro de Salud ahora también lo acaba de confirmar. El viernes pasado él conversó con el ministro de Salud de Argentina sobre la supuesta intención del gobierno argentino de donar algunas vacunas a la República del Paraguay. Y decía que eso no es así, eso es falso. El ministro le llamó a preguntarle, imagínense, al ministro de Salud, ¿por qué? Porque hubo una reunión con el parlasuriano argentino Alejandro Carlen, también estuvo el embajador de Argentina en Paraguay, Domingo Pepo, donde estuvieron conversando con autoridades sanitarias de nuestro país sobre la posibilidad, y recordarán ustedes que se hablaba de que un avión de aerolíneas argentinas podía hacer una parada aquí en Paraguay, dejar al menos unas 50.000 dosis para la gestión del gobierno y luego seguir ruta a Argentina. Hablamos de las vacunas rusas que justamente está trayendo el gobierno argentino. Sin embargo, se aclaró que no es un ofrecimiento del gobierno argentino, sino más bien es una propuesta comercial de quienes serían los representantes o el nexo entre la Sputnik 5, la fabricante de estas vacunas, con los diferentes gobiernos. Justamente sobre eso les diré más, y le hacía la pregunta al ministro de qué es lo que está pasando, quién es el que está mintiendo en esta historia, porque deciré más, la senadora Esperanza Martínez también acaba de decir que el parlasuriano vino a mentir a la gente, vino a mentir a los medios de comunicación y decía vino a crear falsas esperanzas. Muy dura la crítica de Esperanza Martínez contra este parlasuriano argentino. Pero vamos a escuchar la pregunta que le hacía la senadora Masi, senadora por PDP, al ministro de Salud Julio Mazzoleni, quien le respondía y le confirmaba que el Estado argentino no está en condiciones de donar vacunas para que también Paraguay pueda comenzar a inmunizar a su población. El Estado argentino, aunque quiera en este momento, puede ofrecer o incluso vender o ceder, ¿verdad? Y luego ayer usted dijo exactamente lo mismo. Entonces a mí me gustaría saber, estas vacunas rusas de las cuales se habla es a través de un laboratorio privado, ¿verdad? ¿Y cómo ellos pueden conseguir entonces? Porque lo que sí a mí yo tenía la duda, de verdad. Ahora, cuando lo escucho a Ginés diciendo, no es cierto, porque obviamente lo cuestionaron duramente a él. ¿Por qué están cediendo vacunas si nosotros tenemos 30 y tantos mil todavía? ¿Verdad? En el próximo lote van a venir, o sea, 5.000 o 50.000. O sea, si me puede un poco aclarar eso. A ver, porque acá ya hay demasiadas mentiras de por medio, ¿verdad? El Estado argentino
nos ofreció traer en el mismo vuelo, nos ofreció ceder su cuota, nos ofreció vender una cuota, o esa es una cuestión de un parlasuriano argentino que aparentemente tiene acá algún vínculo comercial y entonces él puede traer. Y acá yo no estoy haciendo ningún juicio de valor del parlasuriano, ¿verdad? Pero esa parte sí me puede aclarar. ¿Este negocio de quién es? Entendiendo el negocio en el buen sentido, ¿verdad? En el buen sentido. ¿Es de una persona que invoca la representación del Estado argentino o es del Estado argentino? Y lo otro, porque acá no se le está creyendo, a mí me parece importante que aclaremos. Efectivamente, nosotros recibimos una visita de un parlasuriano que nos comentó de gestiones que habían hecho para poder obtener supuestamente vacunas para la Argentina, para Paraguay y para Bolivia. Y que había un ofrecimiento del gobierno. Nosotros nos hemos percatado después que este ofrecimiento se trata de un intermediario que tiene supuestamente la exclusividad, digamos, para estos países. Aquí hay que aclarar que este grupo, empresa, se encuentra en trámite de registro sanitario en la Argentina y también ahora en Paraguay. Es decir, las vacunas que Argentina compró, las compró directamente desde el Fondo de Inversión rusa y con negociaciones directas, como las negociaciones que también lleva adelante Paraguay, ¿verdad? Yo he conversado con mi par el día viernes por la tarde y me ha dicho él que no hay una oferta de esas 50.000 vacunas. Esto aparentemente es parte del ofrecimiento del grupo empresarial, pero no existe un ofrecimiento como gobierno de parte de la Argentina y lo he verificado el viernes por la tarde, ¿verdad? Independientemente de la mejor predisposición o cooperaciones futuras que se puedan dar. La confidencialidad en general es durante la negociación y completar, digamos, la fase 3 de las vacunas. Las condiciones. El Estado argentino, aunque quiera... Entonces, Violeta, Alexis y televidentes, se trata de un ofrecimiento comercial, ¿sí?, para que las vacunas Sputnik 5 bajen aquí en nuestro país aprovechando este vuelo de la Argentina. No son vacunas cuyo destino es Argentina y lo va a ceder el gobierno. Pero al tratarse de un desembarque comercial, a modo de entenderlo en términos sencillos, decía Julio Mazzoleni, necesariamente este laboratorio debe tener una representación en nuestro país y gestionar el permiso correspondiente de las autoridades sanitarias para que esas vacunas puedan ser comercializadas o puedan ser adquiridas por parte del Estado para su posterior aplicación probablemente gratuita. Mariano, vos mencionabas, está muy interesante realmente todo lo que estabas mencionando, y vos decías también que una de las preocupaciones que tiene el Senado hoy, que tiene que tratar este tema, es la parte económica. Con respecto a eso, ¿qué es lo que dicen? ¿Cuáles son los cuestionamientos? Bien, se habla y la interrogante es en realidad por qué debe haber confidencialidad en el proceso de negociación, que es lo que se pretende esconder. Incluso dicen algunos senadores por qué no quieren decir cuánto va a costar tal vacuna, cuánto cuesta tal vacuna, así todos estamos al tanto de cuál es la más conveniente en lo que respecta al aspecto justamente económico de cuánto se tendrá que pagar para comprar estas vacunas. Y explicaba Julio Mazzoleni que eso tiene que ver con un principio planteado no solamente por uno de los laboratorios, sino prácticamente todos los laboratorios piden esa cláusula de confidencialidad y decía, el principio de solidaridad sería el que tiene relevancia en ese aspecto, pues las comunidades, los países menos favorecidos, de condiciones económicas un poco más bajas, estarían recibiendo estas dosis a un precio menor y los países de un poder adquisitivo mediano, regular, son los que estarían recibiendo a otro costo nuevamente. O sea, habrá una diferencia en los precios ofrecidos, según lo que decía Mazzoleni, por los propios laboratorios para los diferentes gobiernos. Entonces, esa es la explicación que él daba de por qué se pretende aplicar esa cláusula de confidencialidad. Ahora está hablando el concejal Ancho Ramírez, el senador, digo bien. Sí. Vamos a escucharlo brevemente. Ni le conozco, ni no sé nada. Eso quiero que quede bien claro, que si hay una duda con relación a ese tema o alguien tiene algún interés, ese no soy yo. Primero. Segundo, ¿cuál tipo de vacunas? De aquí a un año, esto van a haber 100 ofertas, no 2 o 3. Va a ser
la ciencia va a avanzar y bueno, van a haber 100 o 200 opciones. Y con relación a lo primero, que decía, al interés particular de todos, quiero manifestarle, presidente, que a muchos paraguayos, a mí, siendo profundamente que aquel capital tan importante que tenían desde un comienzo con relación al apoyo de todos a la causa de la salud, hoy esté en duda con relación a los manejos turbios, dudosos y corruptos de la cartera encargada de la compra de cualquier tipo de insumo. Y con relación a eso, yo me apego a lo que dice el artículo 106 de nuestra Constitución Nacional, que habla de la responsabilidad del empleado y del funcionario público. Espero que se pueda hacer lo antes posible y ustedes puedan tener la posibilidad de darle a la gente lo que es su voluntad, la voluntad de que la gran mayoría de los paraguayos reclaman la vacuna, ¿verdad? Y creo que hay un interés superior con relación a eso. Entonces eso nomás quería dejar bien en claro. Muchas gracias, ministro, gracias, colega. Gracias a usted, señor senador. Entonces quedamos flotando algunas últimas preguntas. De hecho, Mariano, que más temprano nosotros hablábamos también con don Juan Ávila, él es de Cifarma, y él mencionaba precisamente eso que estabas diciendo, como que, bueno, y uniendo todos los cabos, ¿verdad? Porque él estaba diciendo que esta cuestión de la confidencialidad y de la indemnización en realidad son como parámetros internacionales que los propios laboratorios de origen van marcando. Y después de por ahí, ¿verdad? Una vez que avance esta sesión y que escuchemos más detalles, sería muy interesante también saber, por parte al menos de los representantes del Senado, cuál podría ser una opción viable cuando hablamos de la vacuna, porque creo que ni siquiera ese criterio hemos unificado aún. Se habla de cuál podría convenir más, con cuál país sí existen tratos diplomáticos o no. Entonces, como que todo está todavía muy disperso y no hay nada unificado en ningún sentido, ni en fecha, ni en cuál vacuna, ni cómo se va a administrar. Efectivamente, Violeta, y acá el tema también tiene que ver con lo siguiente, ¿verdad? Los senadores lo que van a hacer es poder darle ese marco legal al Ministerio de Salud, y es el Ministerio, el Ejecutivo, el que va a tener que llevar adelante esas negociaciones. Por eso es que se está haciendo esta reunión. Ya la semana pasada la Cámara de Senadores aprobó de manera general este proyecto de ley, pero el análisis en particular, lo que tiene que ver justamente con estos aspectos que ya mencionaste, ahora los van a analizar luego de estos cuestionamientos, estas preguntas que están haciendo al ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Ahora escuchábamos, él ya estaba dando algunas últimas consideraciones, algunos últimos aspectos a tener en cuenta por los senadores, quienes posteriormente estarán sesionando, y veremos si es que se le da esa aprobación. De hecho, ya el senador Oscar Salomón nos decía que se va a agilizar todo, se va a ver la forma de facilitar todo lo que se pueda para poder allanar, para poder dejarle libre el camino al Ministerio de Salud para que lleve adelante estas conversaciones con las fabricantes de estas vacunas. Ojo, nada más para que la gente también entienda. Sí. Una cosa es el mecanismo COVAX, que es donde Paraguay, de hecho, ya se inscribió. Paraguay forma parte de los más de 170 países que por el mecanismo COVAX estará accediendo a la vacuna. En principio se hablaba que a mediados de año, en junio, podría llegar. Sin embargo, en las últimas semanas han dado a conocer que en el primer trimestre de este 2021, es decir, antes de marzo, abril, probablemente ya tengamos las vacunas por el mecanismo COVAX. Esta ley que están ahora analizando es importante porque lo que permite es que el gobierno paraguayo pueda negociar en particular, por así decirlo, con los laboratorios, porque el mecanismo COVAX, Paraguay forma parte de un grupo de países que están negociando. Sin embargo, con esta ley Paraguay podrá negociar por su cuenta con los diferentes laboratorios. Siguiente información, nos trasladamos al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Ale, ¿cómo te va? Muy buen día. Vamos volando. Buen día, Violeta, buen día también para Alexis y para todos los televidentes. Y desde esta mañana se viene realizando esta manifestación aquí frente al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Los maleteros están realizando esta medida de fuerza, ya que ellos quedaron sin trabajo prácticamente desde que inició la pandemia. Desde marzo aproximadamente ellos quedaron sin poder trabajar. Y hoy, bueno, están reclamando, uno de ellos ya se está encadenando, están pidiendo algún tipo de indemnización
indemnización, teniendo en cuenta todos los años que ellos ya llevan trabajando en el aeropuerto. Primeramente queremos conversar con el vocero, con el señor Daniel Sánchez, para que nos comente la situación que, bueno, finalmente les llevó a tomar esta decisión de venir a manifestarse aquí frente al aeropuerto, señor. Buen día. Buen día. Y realmente es preocupante que la ministra no le haga caso a esta gente. Yo soy de la Central Nacional de Trabajadores, ellos son afiliados a la Central, a la CITECOSIM, y venimos a acompañar a los compañeros. Pero lo que le están haciendo es injusto. Ellos son 77 compañeros, entre ellas 3 fallecieron por el problema de esto, y necesitamos una respuesta. Nosotros no vamos a salir de aquí hasta que no haya una solución. Me voy a acercar también a el que está encadenado en este caso, Violeta, Alexis, el señor José Luis Chamorro, porque él, decidió tomar esta medida de fuerza y en uno de los carteles se puede observar 11 meses que ya están sin trabajo, pasando hambre, don. Les llevó también a ustedes a manifestarse, a encadenarse en este campo. Y claro, muy buenos días para Canal 9 y es un placer saludarle a ustedes y tomamos esta decisión y nos vamos a levantar porque queremos que el presidente de la República haga eco sobre todos los compañeros de la tercera edad, un derecho humano, el derecho humano a los paraguayos. Le pedimos que venga junto a nosotros y le pedimos ayuda al gobierno. Usted, en tu caso particular, ¿hace cuánto ya que venías trabajando? Yo 37 años, entré el 3 de diciembre de 1983 y de esa fecha timbramos tarjetas hasta el 90, marcamos el 30 de marzo del 90 nos sacaron la tarjeta. Y de esa fecha no hicimos más limpieza, no hicimos más jardinería, no hicimos más muchas cosas. Pero tenemos los documentos así autenticados bajo escribanía, las fichas donde timbramos la tarjeta. Y esta persona dice, el presidente, cuando vino en el Paraguay, nosotros le recibimos acá en el aeropuerto. Y desde 1967 estamos acá en el aeropuerto viejo y después acá en el aeropuerto nuevo. Yo era luchadota en esa época, yo era luchadota de General, muchos años, 10 años. ¿Están pidiendo puntualmente ahora algún tipo de indemnización teniendo en cuenta los años? La mayoría lleva años trabajando. Sí, claro, hay compañeros que están 55 años trabajando acá y se quedaron sin trabajo, quedaron con mucha deuda y no tienen el pan de cada día para su familia. Entonces, por eso estamos haciendo esto. Y el presidente Canasago nos ofreció 2 millones de guaraníes y más la tercera edad para salir. Y con eso, ¿qué vamos a hacer en la calle? No tenemos otra alternativa. Yo le pedí a la ministra que interceda por los compañeros. Ahí el compañero que tiene, Servín tiene un trillizo, el compañero, y necesita ayuda. ¿Ustedes pudieron acceder a Putumbó, a Ñangaricú? Yo ya no quiero recibir más eso. Ya no quiero recibir porque en 11 meses me va a llegar la tercera y la tercera ya no quiero más. Ya le dije ya a mi señora que no reciban. Por último, ¿ustedes van a seguir hasta que, tengan alguna respuesta de las autoridades? ¿Vas a seguir en cadena? Vamos hasta si vamos a morir en la calle. Si es por mis compañeros, yo me voy a encadenar acá. No voy a levantar, voy a respetar el protocolo sanitario. Y a la mañana estamos otra vez, de mañana a la mañana hasta la tarde. Hasta las 7 estamos. Entonces después para agarrar otra energía, para descansar bien, en la mañana estamos otra vez acá manifestándonos. Pero si es posible, vamos a sacarle a nuestro hijo, a nuestros nietos. Y con la carcerola vamos a demostrarle a la gente, a los turistas, qué es lo que está pasando. Tienen que respetar la OIT, a la Organización Internacional le pedimos una ayuda. Muchísimas gracias, señor. Bueno, Alexis y Violeta, este es el reclamo. Años llevan ya trabajando estos señores, pueden ver en su mayoría, son personas ya prácticamente de la tercera edad que están pidiendo algún tipo de ayuda, algún tipo de indemnización por parte también del Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta que desde hace 11 meses ellos ya no pueden trabajar, o al menos fueron despedidos, se podría decir de alguna forma también aquí del aeropuerto, y es el reclamo que hacen y bueno, que los lleva también a uno de ellos a encadenarse aquí frente al aeropuerto. Gracias, Ale, completo como siempre, será hasta el próximo contacto. Gracias, hasta luego. Cambiamos. Centro en donde se produjo
el intercambio de disparos entre agentes de la Policía Nacional y miembros del primer comando capital. Habían rastros inclusive aún de esos impactos muy importantes de proyectiles muy peligrosos. Me encuentro aquí en la base del Departamento de Investigaciones con el comisario Cristian Figueredo. En la madrugada ya del domingo, un ataque, el intento de rescate a este brasileño, alias Bonitown, el caso de Giovanni Barbosa. Ustedes estuvieron en apoyo porque el procedimiento en sí fue del Departamento de Crimen Organizado. Efectivamente, como estás mencionando, se le detuvo el alias Bonitown. A las 22 horas el Departamento contra el Crimen Organizado ya está trabajando sobre esa persona, sobre esa facción criminal, vamos a decir. Y se le trajo acá a nuestra sede para mayor seguridad. Y prácticamente teníamos la información de que esta gente querían rescatarlo a todas costas. Es por ello que se armó una estrategia. Solicitamos apoyo del personal táctico. Y prácticamente atacaron ellos, como usted estaba mencionando, a las 00 horas prácticamente 30-35 personas rodeados en nuestra sede, casi 10 vehículos, efectuaron disparos y también nosotros repelimos esa acción. También se le detuvo a 2 personas que quedaron sin municiones. El fuego prácticamente hubo casi 1 hora de intento, querían ingresar en nuestra sede y no permitimos. Prácticamente no lograron el objetivo que ellos querían, que es rescatarle al alias Bonitown, que según el Departamento contra el Crimen Organizado sería el número 8 de la facción criminal del PCC. Ustedes ya tenían preparado, como decía, con personal táctico, ya que estas personas llegaron ya efectuando los disparos, prácticamente cubrieron uno de los sectores lateral acá de la base donde más se produjeron los disparos y el enfrentamiento. Efectivamente, como estabas mencionando, ya armamos nosotros nuestra estrategia para evitar que ellos ingresaran en nuestra sede. Cada portón teníamos camionetas, también acá en la parte del frente teníamos un vehículo táctico para evitar que ellos ingresaran en nuestra sede. Es por ello que no lograron el objetivo deseado por este grupo criminal, que era rescatar a su líder, vamos a decir. Bueno, una patrullera también fue robada y tomada de rehenes los agentes para este ataque. Efectivamente, ellos estaban viniendo de apoyo, fueron capturados, 3 personal fueron tomados de rehén, 2 pudieron escapar inmediatamente, mientras que el oficial fue liberado prácticamente en horas de la mañana ya. Exacto, gracias, comisario. Cuando guste. Ahí está el comisario, en este caso Cristian Figueredo. Le quiero mostrar, estamos nosotros aquí en la base del Departamento de Crimen Organizado. Vamos a mostrarle las imágenes donde aquí en este sector, aquí para mostrarle las imágenes, los tiradores se encontraban en esa parte de arriba, los de la Policía Nacional, en el segundo piso, cuidando aquí de que no ingresen. Bueno, posterior a eso, acá los disparos se produjeron. Acá hay un portón, son varios los portones, pero en este sector hay un portón donde está cerrado ya con una camioneta. Este portón ellos intentaron abrir, pero no lo lograron. Este es uno de los portones de acceso, ellos no lograron. Entonces, hacia el otro sector donde estoy ingresando, aquí se ven las perforaciones tanto de los disparos que provenieron desde afuera y también desde adentro, donde intentaron ellos, en este caso, ingresar, donde es al costado ya prácticamente de la oficina de crimen organizado. Acá, como pueden ustedes ver, la cantidad de disparos que las perforaciones en este caso que quedaron en la parte de la muralla. Son varias perforaciones. Incluso al otro sector, a las afueras, hay una tienda donde venden espetiño, que es más conocido aquí, el famoso asadito. Aquí lo llaman espetiño. Bueno, en ese sector había incluso varias personas que corrieron acá y cualquier cantidad de perforaciones que quedaron luego del ataque. Tanto son disparos que provenieron de aquí adentro contra lo que estaban atacando y también lo que estaban atacando de hacia afuera. Son
varias realmente las perforaciones. Y el Departamento de Crimen Organizado queda aquí, en este sector, donde ellos pensaron que Giovanni Barbosa se encontraba en ese lugar y ellos intentaron quitarlo de este sector, pero sin embargo ya la policía en prevención ya lo llevó en la base de investigaciones que queda en el medio, donde ellos tienen un calabozo. Ellos cerraron, la policía cerró con las camionetas de ellos que tienen aquí la parte de los portones. Esta es la oficina de crimen organizado donde estaba Giovanni, donde lo trajeron. Aquí hay en este sector también hay una patrullera que estaba hacia adentro. Esta camioneta que pertenece al Departamento de Crimen Organizado, con esta camioneta ellos cerraron el portón, el otro portón, en este caso donde fue mucho más grande los disparos. Aquí pues vamos a acercarnos en este sector donde quedó la otra camioneta. Esta era la camioneta que ellos tenían. Los de crimen organizado con ellos cerraron por dentro, pusieron en el portón. En este caso lo chocaron prácticamente por ellos la otra camioneta de hacia afuera, la otra camioneta, la otra patrullera. Ya en esta parte aquí también incluso hay impactos. Acá ya cerraron prácticamente el portón donde se produjeron los ataques en este caso. La intención de esta persona era ingresar por este portón. Este era el blanco principal donde hubo más disparos. Acá ya cerraron con un camión. Incluso hay algunos rastros todavía de disparos en esta parte, ¿verdad? Donde había ocurrido todo esto. Este era el principal lugar. Comisario, ¿qué tal, comisario Rubén Paredes? Bueno, es el portón principal, uno de los portones de acceso, y era el objetivo de que ellos ingresen por este sector, ya que el ataque fue mayor en este sector. Sí, en este sector ellos calcularon realizar el ataque más fuerte, porque hacia este sector está la unidad del Departamento contra el Crimen Organizado, porque ellos sabían de que manejaban de que supuestamente el detenido estaba hacia este lugar. Pero como nosotros nos preparamos, le mudamos a este detenido, le mudamos hasta mi unidad, porque la celda de seguridad es más segura, la más segura inclusive acá de la zona, pues tiene una buena estructura. Por eso le mudamos hasta ese lugar y topeamos esa patrullera que recién mostraste por este portón. Ahora, fue buena esa estrategia que se armó, porque efectivamente ellos vinieron y hicieron chocar, o sea, querían derribar este portón con otra patrullera que tenían de rehén, que era del personal que vino de apoyo, porque nosotros solicitamos apoyo por radial, de la radiofrecuencia, y el personal venía como para apoyarnos y le tomaron de rehén, y con esa patrulla querían derribar este portón. Ahora, comisario, estas dos otras personas, ¿dónde fueron aprendidas ya que participaron del ataque? Y ahí se armó un operativo grande con personal de prevención. Uno fue detenido acá cerca de nuestra unidad y el otro ya en fuga, o sea, terminó su proyectil y se iba corriendo con el arma en la mano, y una patrullera que venía también de apoyo, que no podía ingresar en los primeros momentos porque era rebelión por ellos, fue detenido, ¿verdad? Y le trajeron hasta nuestra sede. ¿Cuántas personas se presumen que participaron en el ataque? Y como mínimo 30, 35 personas. O sea, varios vehículos aparte de motocicleta. La motocicleta había también, ¿verdad? Pero calculamos más o menos 10 a 15 camionetas. Comisario, en adyacencia de la sede de investigación a otras cuadras también se produjeron disparos para prácticamente desviar la atención del apoyo que podría llegar para reforzar aquí el lugar. Bueno, ellos armaron mucha estrategia según la cronología de lo que pasó. Aparte de eso, lo que mencionaste recién, ese enfrentamiento con varias unidades en la adyacencia de este lugar, también se enfrentaron con la Policía Federal hacia el lado brasileño. Ese reporte nosotros teníamos
a la par de que nosotros éramos enfrentados acá. O sea que ellos vinieron un grupo, no pudieron en principio ingresar y calculamos que otro grupo estaban viniendo y se encontraron con la fuerza del Brasil y hubo mucho enfrentamiento también en el lado brasileño. Exacto, gracias. Ahí el comisario Rubén Paredes explicando de lo que también sucedió en este sector, donde es el lugar donde ellos pretendían ingresar por este sector, ya que queda prácticamente a metros de aquí la sede donde se encontraba primeramente Alias Bonitao, y posteriormente ya fue mudado en otra celda aquí de la base policial. Antes de irnos a hablar de unos dos temas importantes, recuerden esta promoción que nosotros compartíamos con ustedes que tenía la ANDE para permitir el fraccionamiento de esas deudas de algunos clientes que están adeudando ya meses teniendo en cuenta la crisis económica. Hay que decirlo que los usuarios accedieron a este fraccionamiento a través de la página web o de forma presencial. Y atiendan bien este dato, me parece súper importante. Del total de 31.107 clientes beneficiados con la promoción, 3.174 lo hicieron a través de medios electrónicos para la inscripción y 27.933 lo hicieron de forma presencial. Es decir, que hoy podemos decir que esto fue un éxito prácticamente, esta promoción que fue presentada por la ANDE y que mucha gente aprovechó para ponerse al día. Consistía en una entrega inicial y posteriormente el fraccionamiento en 12 cuotas. Y por otra parte, también antes de irnos, esta información que es muy útil. Ustedes saben que hay gente que tuvo coronavirus y tiene algunas secuelas, a veces son leves, otras veces son incluso crónicas, más severas, y Clínicas ofrece rehabilitación a recuperados de coronavirus. La asistencia es virtual y les dejo un número para llamar, 0986-291-314. 0986-291-314. Este servicio es de Kineconsultas para pacientes que han quedado con secuela, por ejemplo, la debilidad, la dificultad respiratoria, sí, porque también afecta a las articulaciones, Alexis, claro, y esto está comprobado, sí, por estudios. La oxigenación del cerebro, evidentemente. O sea, hablamos de un conjunto de cosas. Y si bien hablábamos esta mañana con la doctora De Gea, sí, de las consecuencias, del cuidado, inclusive los síntomas similares, destacar que existe la circulación de otros virus respiratorios en concordancia con el coronavirus y cuyos síntomas son similares. Es decir, es importante, por más de que no sea COVID, que tomemos los recaudos pertinentes, el uso de tapabocas, el alcohol, el lavado de manos y el aislamiento, porque cualquier enfermedad respiratoria evidentemente es una puerta abierta al COVID-19. Repito por último nomás el número de clínicas para la rehabilitación, porque hay gente seguro interesada. 86-291-314. Consulten allí, pónganse en contacto y accedan evidentemente a esta rehabilitación gratuita que es súper válido, ¿verdad? Kineconsulta online sería. Bueno, 10 de la mañana con 59 minutos, temperatura de 32 grados. Juicio a Oscar González Daer. Suspendido. Sí, fue pospuesto. Tenía que iniciarse, pero finalmente ellos pasaron parte de COVID. Dieron positivo al COVID-19. La semana pasada dieron positivo. Sí, continúan con el cuadro. Primero fue abogado y después ellos también ya dieron positivo al COVID-19. O sea que siguen en tratamiento, digamos. Están bajo tratamiento, aislamiento total y evidentemente de esta manera se posterga el juicio oral y público por enriquecimiento ilícito. Sí, señor, el segundo juicio, porque el anterior ya terminó con una condena chistosa, podemos decir. Ínfima. 10 de la mañana con 59 minutos. Antes de cerrar el programa, quiero enviarle un saludo muy especial. Sí, señor. Doña Mami Evera, la mamá de tía María, ayer estuvo de cumpleaños, también a don Luis. Estuvimos ayer compartiendo en familia ahí en la ciudad de Limpio. Qué Mucha gusto. felicidad, doña Mami. Feliz cumpleaños. Me recibieron como un nieto más. Seguramente. Sí.